Juegos tradicionales. El Salvador. Chibolas o canicas es un juego tradicional salvadoreño que básicamente consiste en ganar la mayor cantidad de chibolas. Se trata de sacar las chibolas colocadas dentro del círculo por medio de golpes con la chibola golpeadora, teniendo el cuidado de no dejarla adentro. Capirucho está compuesto por una base con forma de sombrero o barrilete y un palito largo. Ambas partes están unidas con una cuerda resistente. Se juega insertando el palito en el capirucho la mayor cantidad de veces consecutivas. Trompo está hecho de madera con forma de pera, con una punta de hierro. Incluye una cuerda para enrollarlo y hacerlo girar, o como dicen los niños, hacerlo bailar. La pizcucha está elaborada con plástico o papel. Son conocidas como cometas o barriletes. Su origen es asiático, pero fue adoptada como un juguete de gran preferencia por la niñez salvadoreña. Con la llegada de los vientos, los niños suelen encumbrar las pizcuchas, es decir, hacerlas volar. También tenemos otros juegos como la peregrina, saltacuerdas, los llamados jacks, arranca cebolla y algunos más. Ok, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Seguimos con nuestra clase, ¿verdad? Y hemos pasado a la parte de nuestro contenido. Semana del 13 al 17 de septiembre del 2021. Les recuerdo que en este caso se les sugiere leer la información correspondiente a la clase de esta guía, escribir la fecha, el tema, el indicador de logro y la reflexión. Y además procurar tomar nota de las ideas más importantes y desarrollar las actividades propuestas. Si por algún motivo de fuerza mayor no se puede conectar a alguna de las clases, notificar a su docente y ver la clase que estará alojada en el canal de YouTube. Esta semana estaremos desarrollando las clases de recíproco y contraejemplo de un teorema. Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. El paralelogramo y características del paralelogramo. Y tenemos nuestro primer contenido. Recíproco y contraejemplo de un teorema. Indicador de logro. Identifica el recíproco o contraejemplo de un teorema. Tenemos nuestro contenido socioemocional. Como ya lo habían visto ustedes, estamos hablando de los juegos tradicionales de nuestro país, ¿verdad? Muy importante que nosotros recordemos estos juegos y que también los practiquemos en la medida de lo posible, ¿verdad? Y aquí hablamos de la pizcucha. Los niños deben hacer una pizcucha o cometa, ya sea de papel o bolsa, y luego con hilo o cordel deben elevar en un lugar donde haya mucho viento. Normalmente, antes se veía mucho eso en octubre, ¿verdad? Porque teníamos los vientos de octubre, entonces estaban ahí las pizcuchas, se podían ver. Pero ustedes también lo pueden practicar, ¿verdad? Y ahora sí vamos a nuestro contenido. Dice, compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y además nos dice, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. En este caso, nos está dando la hipótesis y una conclusión, ¿sí? Y nosotros vamos a comprobar si eso se cumple. Analizamos el primer teorema. Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida, dice. Y la condición es cierta en la hipótesis, ¿verdad? El triángulo
es isósceles y tiene dos lados de igual longitud. Aquí tenemos un triángulo isósceles, que recordemos que en este caso, el triángulo isósceles tiene este lado, acá nos muestra, ¿verdad? El lado AB igual al lado BC. Y recordamos también que en este tipo de triángulos, los ángulos que están en la base tienen la misma medida. Entonces nos dice aquí, recordamos el teorema, si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Esta es nuestra hipótesis. Entonces, por hipótesis sabemos que esto es cierto. Y nos dice después, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Analizando el primer teorema, si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Condición a demostrar o conclusión. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida, demostrado en la clase. Anteriormente ya lo habíamos demostrado, ¿verdad? Pero estamos comprobándolo aquí en este caso. Ok, sigamos. Condición cierta. Hipótesis. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Condición a demostrar o conclusión. El triángulo es isósceles. Tiene dos lados de igual longitud. Y esto también lo habíamos demostrado en una clase anterior, ¿verdad? Y nosotros decimos si este lado AB es igual al lado BC, entonces acá se cumple que este ángulo tiene la misma medida que este. Pero eso es lo que estamos tratando de demostrar, ¿verdad? Entonces, acá también tenemos el triángulo. Acá nuevamente AB es igual a AC. Que es la condición que nos ha dado, ¿verdad? Vaya. El primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es que hay que demostrar en el segundo. Vaya. Acá lo que nos dice es que son dos teoremas, ¿verdad? Voy a regresar acá a la primera parte y nos dice, si un triángulo es isósceles, o sea, nos está afirmando que es un triángulo isósceles, entonces, y acá esta es la hipótesis y esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Es lo que debemos de demostrar, ¿verdad? Y en el segundo nos dice, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, o sea, es al revés, ahora esta es nuestra hipótesis y lo que tenemos que demostrar entonces es, entonces el triángulo es isósceles. Y para ello, acá estamos trabajando, ¿verdad? El primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es que hay que demostrar en el segundo. Y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. Pero en este caso, nosotros sabemos que sí se cumple, ¿verdad? Que si se le tenemos, acá volvemos nuevamente, si un triángulo es isósceles, entonces
El triángulo tiene dos ángulos de igual medida y precisamente, ¿verdad? Nosotros ya hemos demostrado que sí es cierto que esto se cumple. Y además nos dice, si un triángulo tiene dos ángulos iguales, que también es un teorema que nosotros hemos demostrado, de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Y sí se cumple también. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que demuestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Repito nuevamente, el teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso, hay que presentar un ejemplo que demuestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo en ese caso. Y tenemos aquí otro ejemplo. Escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo justifique. Y nos dice, ¿todo triángulo equilátero es isósceles? Y acá yo les he colocado un triángulo que este lado y este lado tienen las mismas medidas. En este caso vamos a decir 4 centímetros. Cuatro centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Ok. Y nos está diciendo, todo triángulo equilátero es isósceles. ¿Cómo sería su recíproco? Todo triángulo isósceles es equilátero. Entonces, acá sabemos que eso no se cumple, ¿verdad? Observemos el contraejemplo. Contraejemplo. El triángulo de lados 5 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros es isósceles, pero él no es equilátero. En ese caso, tenemos acá este de 5 centímetros, este de 5 centímetros. Y este mide 6 centímetros. Veámoslo. Acá tenemos este lado y este lado. Sabemos que en este caso este ángulo y este ángulo tienen la misma medida por ser isósceles, pero tenemos que demostrar que este ángulo es diferente porque nos dice todo triángulo isósceles es equilátero y ahí tenemos que demostrar que no es cierto, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que no es así, pero tenemos que demostrarlo, dando un contraejemplo en ese caso. Permítame. Voy borrando. Vamos a trabajar en GeoGebra.
Acá vamos a graficar un triángulo. Ok, ahí vamos a mover esto para que nos quede exactamente iguales. Acá nos está dando cuánto vale cada segmento y yo necesito que en ese caso, vaya, acá dice que A vale 3.61. Acá, pero voy a poder moverlo para que mida más. Acá, ahí está. Ok, vale. Acá tenemos un triángulo que es isósceles. ¿Por qué? Porque este lado AB es igual al lado BC. Y acá el lado diferente es AC. Y esa es su base, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son sus ángulos. Veamos, de este lado con este lado nos da 68.2. De este lado con este lado, bueno, después la movemos ahí para que la veamos bien cuánto vale. Ok, voy a por acá, mueve. Vaya, aquí tengo que este ángulo nos dice que mide 68.2 y este ángulo mide 68.2. Este ángulo que tengo acá me dice que mide 43.6, recordando que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo nos debe de dar 180. Entonces, aquí nosotros podemos comprobar que no es cierto que todo triángulo isósceles sea equilátero. Para que sea un triángulo equilátero, nosotros sabemos que la medida de los tres ángulos tiene que ser igual, ¿verdad? Es decir, que todos tendrían que medir 68.2 o 43.6, pero no se cumple, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un contraejemplo de ese teorema. Volvemos a nuestra guía. Acá, ¿verdad? Entonces, el triángulo del lado 5, 5, 6 centímetros es isósceles, pero no es equilátero. Entonces, no se cumple, ¿verdad? Que todo triángulo isósceles es equilátero. Pero todo triángulo equilátero es isósceles, eso sí se cumple, ¿verdad? Entonces, pero ahí lo contrario y el contraejemplo que hemos brindado. Tenemos otro ejercicio acá. Determina el recíproco si los tres ángulos de un triángulo son iguales. Entonces el triángulo es isósceles. Escribe el recíproco, demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. Y acá nuevamente, ¿verdad? Dice, si los tres ángulos de un triángulo son iguales, esa es nuestra hipótesis. Y ahora viene nuestra conclusión o lo que tenemos que demostrar.
entonces el triángulo es isósceles. Y tenemos que escribir el recíproco. Acá nos dice el recíproco. Veamos. Nos dice primero el recíproco. Y yo ya lo tengo escrito aquí. El recíproco. Si el triángulo es isósceles, recuerde que le damos vuelta en ese caso, ¿verdad? Si el triángulo es isósceles, entonces los tres ángulos del triángulo son iguales. Y eso no se cumple. Recordamos esto, no se cumple. Contraejemplo, el triángulo del lado 6 y 6, tenemos dos lados iguales y 7 centímetros, un lado es igual, es isósceles, pero no tiene sus tres ángulos de la misma medida. Así también lo acabamos de ver en GeoGebra, ¿verdad? Porque es muy parecido al teorema anterior, con la diferencia de que está formulado de otra manera, ya que nos dice, si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles y damos nuestro recíproco. Si el triángulo es isósceles, entonces los tres ángulos del triángulo son iguales. Y ahí eso no se cumple. Ok. Entonces acá tenemos el contraejemplo donde dice que un triángulo del lado 6 y 6 y 7 es isósceles, pero no tiene sus ángulos de la misma medida. Vamos a verlo. Como contraejemplo, ¿verdad? En ese caso vamos a verlo siempre. Bueno, me dejo de compartir acá. Voy a compartir GeoGebra. Vamos a cambiar las medidas de este, porque nos dice 6, 6 y 7. Ya me pasé el 6. Bueno, acá tenemos este lado que mide 5.99, 5.99, no logré alcanzar a colocarle 6. En este caso, bueno, voy a moverlo, permítanme. Vaya. Aquí tenemos nuestro contraejemplo. En este caso, 6, 6 y 7. Y acá tenemos este ángulo que mide 54.35, este ángulo también mide 54.35 y este ángulo mide 71.3. Aquí podemos comprobar que un triángulo isósceles no tiene sus tres ángulos de la misma medida. Entonces, este es un contraejemplo del teorema que acá estamos viendo. Voy a dejar de compartir.
y continuamos con nuestra guía. Ok. Vamos con el siguiente. Determina el recíproco en el triángulo ABC si AB es igual a AC y AD es bisectriz del ángulo CAB, entonces AD es mediatriz de BC. Escribe el recíproco. Demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no cumple. Recordamos en este caso, determine el recíproco y nos dice, en el triángulo ABC, si AB es igual a AC. Ya nos está diciendo que acá AB es igual a BC. Y AD, vamos a colocarle en otro color, y AD es bisectriz del triángulo. O sea, tenemos que comprobar todo esto, ¿verdad? Que es bisectriz del triángulo, del ángulo A, es decir, que va a partir en dos partes iguales, ¿verdad? Este ángulo. Entonces, AD es mediatriz, nos dice. Entonces, AD es mediatriz del segmento BC. ¿Qué significa que sea bisectriz? Que este lado, o sea, BD, va a medir igual que DC. Y este es su punto medio. Y además, aquí se forma ángulo de 90 grados, porque nos dice que es una mediatriz. Veamos el recíproco. El recíproco en el triángulo ABC, si AD es mediatriz de BC, entonces AB es igual a AC y AD es bisectriz del triángulo AB. O sea, vamos al contrario, ¿verdad? En este caso nosotros estamos diciendo que en el triángulo ABC, si AD es mediatriz, estamos afirmando ya como una hipótesis de BC, entonces tenemos que probar que AB es igual a AC y que además AD es bisectriz del ángulo CAB. Y tenemos aquí, como nos dice que AB debe de ser igual a AC. Si esta es su mediatriz, aquí dijimos, forma ángulos de 90 grados, tanto a este lado como a este lado, ¿verdad? Porque ya hemos probado también y comprobado que la mediatriz también es bisectriz mediana de un triángulo isósceles cuando éste está en medio de los dos lados que tienen igual medida. Pero es lo que estamos comprobando todavía. Entonces, nos dice, por hipótesis, que BD es igual a BC, ya que al trazar la mediatriz, parte, este es el punto medio de BC. Entonces, por hipótesis, tenemos que BD es igual a DC. Además, por hipótesis, tenemos que el ángulo BDA es igual a CDA, que es el que se forma a este lado y a este lado, ¿verdad? Son de 90 grados por hipótesis, también sabemos eso. Entonces, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Y aquí, ¿por qué criterio? Acá tenemos un ángulo, sabemos en este caso que este lado lo comparte, ¿verdad?
ambos triángulos. Este lado tiene la misma medida que de BD y DC tienen la misma medida. Entonces, acá este lado con este lado tienen igual medida. Y por el criterio lado, ángulo, lado, este triángulo, perdón, es congruente con este otro triángulo. Porque lado, ángulo, lado. Entonces, por criterio LAL, AD es común, ¿verdad? En este caso, entonces ambos son congruentes. Al ser congruentes, sabemos que AB tiene la misma medida de AC. Entonces acá decimos AB es igual a C por la congruencia de triángulos. Y es una de las partes que nos estaba pidiendo que demostráramos, ¿verdad? En este caso, y aquí AB es igual a AC y era una de las partes que nos estaba pidiendo que demostráramos, ¿verdad? Por congruencia de triángulos sabemos que sí es cierto que AB es igual a AC. Entonces acá, por congruencia de triángulos. Y luego tenemos que dice que si es bisectriz, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Por congruencia también, el ángulo BAD, o sea, este, ¿verdad? Que tenemos aquí, este ángulo, es igual al ángulo CAD, este otro, por congruencia de triángulos, ya que acá B es congruente con C, A, en este caso acá con A, ¿verdad? A y A en ese caso son congruentes, D con D son congruentes. Entonces ahí comprobamos que sí es bisectriz también en este caso. Por lo tanto, AB es igual a AC y AD es la bisectriz del ángulo CAB. Ahora les quedan los siguientes ejercicios. En la figura del triángulo, permítanme, voy a subir esto más aún para que lo puedan observar correctamente. Acá. En la figura, el triángulo ABC, acá tenemos ABC, es equilátero. Y se trazan las bisectrices de los ángulos ABC y BCA y se forman tres triángulos, el triángulo ABM, el triángulo AMC y el triángulo MBC. Encuentra los ángulos internos de dichos triángulos. El segundo ejercicio, en la figura, el triángulo ABC es isósceles, demuestra que el triángulo más pequeño es isósceles, siendo D el punto que se encuentra en la mediatriz del triángulo ABC. También tenemos aquí, determina el recíproco del siguiente enunciado. Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo. Y muy importante lo que le dice. Todo triángulo isósceles es un triángulo rectángulo. En caso de no ser cierto, proporciona un contraejemplo. Recuerde que va primero a colocar su contrarrecíproco, ¿verdad? A decir lo contrario, como pista nada más ahí. Y el último ejercicio que va a resolver, determina el recíproco de, en el triángulo isósceles, el triángulo ABC, donde AB es igual a AC, si AD es mediatriz, entonces AD es bisectriz del ángulo. Escribe su recíproco, demuestra si se cumple y en caso de que no se cumpla, proporciona un contraejemplo.
¿verdad? Muy importante, chicos, que ustedes practiquen, ¿verdad? Los ejercicios y si tienen dudas, pues igual pueden escribirme, con gusto yo les voy a responder. Que tengan feliz día y hemos llegado hasta aquí en esta clase. Cuídense.